Atención. Lo que estás a punto de descubrir sobre Marc Márquez va a cambiar completamente la forma en que lo ves. Durante años todos pensaron que su éxito se debía a un talento natural imposible de igualar, pero una serie de revelaciones recientes demuestran que detrás de su dominio hay algo más profundo, más duro y más obsesivo. Hoy te voy a contar el verdadero secreto de Marc Márquez, lo que nadie ve, lo que los medios no muestran y lo que los propios pilotos admiten en voz baja. ¿Nació con un don sobrenatural, o simplemente trabajó más duro que cualquier otro piloto en la historia del motociclismo? Si te apasiona MotoGP y quieres descubrir los secretos de Márquez y sus rivalidades y verdades ocultas detrás de los campeones, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí no repetimos titulares, aquí analizamos la verdad detrás del casco. Y atención, porque más adelante te voy a mostrar una declaración inédita de un excompañero suyo que confiesa haber visto cómo Márquez llevaba su cuerpo y su mente al límite absoluto. Algo que, incluso, habría puesto en riesgo su salud y su carrera. El origen del mito. Para entender el secreto de Marc Márquez, hay que volver al principio. A Cervera, un pequeño pueblo de Cataluña donde un niño de apenas 4 años ya mostraba una obsesión fuera de lo común por las motos. Mientras otros niños jugaban al fútbol, Marc pedía repetir cada curva una y otra vez hasta dominarla. Su padre, Julià Márquez, siempre contó que Marc no era el más rápido al principio, pero sí el más insistente. Si caía, se levantaba, si no entendía algo, no dormía hasta hacerlo perfecto. Ese patrón, esa forma casi enfermiza de no rendirse, sería la base de todo lo que vendría después. Y es que desde sus primeros años en el Mundial de Moto2, Márquez no solo destacaba por su talento, sino por su método. Mientras otros pilotos entrenaban 2 horas, él entrenaba 6. Mientras otros descansaban los domingos, él revisaba sus propias telemetrías en casa. Esa mezcla de disciplina, obsesión y hambre de mejora fue lo que convirtió a Marc en una máquina competitiva. Lo curioso es que, según su preparador físico, ni siquiera disfruta del éxito, disfruta del proceso de sufrir para lograrlo. El entrenamiento secreto. Lo que muchos no saben es que Márquez tiene un programa de entrenamiento único en el mundo del motociclismo. Su rutina no está centrada solo en el físico, sino también en la mente. Durante años ha trabajado con especialistas en neurociencia para mejorar su capacidad de reacción, sus reflejos visuales y su control emocional en situaciones de estrés extremo. En uno de sus entrenamientos más famosos, usa una pantalla de luces aleatorias que simulan las decisiones que toma en plena carrera: frenar, girar, esquivar, acelerar, todo en milésimas de segundo. Además, entrena con una moto de cross especial, diseñada para obligarlo a controlar derrapes imposibles. Cada caída, cada error, se convierte en una lección. Márquez lo resume en una frase: prefiero caer 1000 veces entrenando que una vez el domingo en pista. Y es justamente ahí donde empieza la diferencia. Porque mientras otros pilotos evitan el riesgo, Márquez lo busca, lo estudia y lo domina. No teme al límite, vive en él. Si te apasiona MotoGP y quieres descubrir los secretos, rivalidades y verdades ocultas detrás de los campeones, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí no repetimos titulares, aquí analizamos la verdad detrás del casco. La mente inquebrantable. Uno de los mayores secretos de Márquez no está en su moto ni en su físico, está en su cabeza. Es ahí donde realmente reside su poder. Su mentalidad, su forma de pensar, su manera de enfrentarse al miedo, al fracaso y al dolor. Y eso quedó demostrado con crudeza y claridad tras su lesión en 2020, cuando sufrió una fractura en el húmero derecho durante la primera carrera de la temporada en Jerez. El golpe fue devastador, no solo en lo físico, sino en lo simbólico. Por primera vez en mucho tiempo, Márquez parecía humano. Vulnerable. En el paddock, los murmullos crecían. Muchos pensaron que su carrera estaba terminada. Que aquel piloto indestructible, capaz de desafiar la física, había encontrado su límite. Pero Marc no lo vio así. Mientras el mundo del motor debatía sobre si volvería o no, él se enfocaba en una sola cosa: recuperar el control de su cuerpo desde la mente. Fue operado, no una, sino 3 veces. Pasó meses sin poder mover el brazo. Perdió masa muscular, velocidad, reflejos. Pero no perdió nunca la claridad mental ni la obsesión por volver. En vez de caer en la desesperación, estudió neurociencia. Empezó a leer sobre cómo el cerebro puede adaptarse, reconstruirse y reconectar con los músculos después de una lesión grave. Aplicó técnicas de visualización, entrenó con sensores cerebrales y mantuvo su rutina mental de piloto como si cada día fuera una carrera. Donde muchos habrían sentido miedo, él sintió motivación. Donde otros habrían abandonado, él fue más profundo, más obsesivo, más intenso. Volver a subirse a la moto no fue simplemente una recuperación física, fue una declaración mental. Una prueba de que su verdadero motor no está bajo el carenado de su Honda, sino detrás de sus ojos, en esa mente que nunca deja de correr. Porque, en el fondo, esa es la diferencia. La moto se puede reparar. El cuerpo se puede curar.
Pero esa resiliencia mental, esa capacidad de reinventarse cuando todo parece perdido, eso no se entrena. Eso se lleva dentro. Pero lo que hizo en ese tiempo fue digno de una película. Mark se encerró en su casa con una determinación casi obsesiva. No podía subirse a una moto, pero eso no lo detuvo. Estudió cada movimiento de su brazo como si fuera una coreografía milimétrica, observaba grabaciones, analizaba biomecánicas y repetía mentalmente cada gesto hasta que su mente pudiera ejecutarlo incluso antes que su cuerpo. Su cuarto se convirtió en un laboratorio de recuperación. Pasaba horas frente al espejo, imaginando las curvas de un circuito, visualizando mentalmente cada vuelta como si estuviera en plena carrera. Esa técnica, conocida como visualización activa, fue una de sus armas secretas. No se trataba solo de imaginar. Mark sentía la vibración del motor, escuchaba el rugido del asfalto y experimentaba cada frenada como si realmente estuviera ahí. Su fisioterapeuta contó que Márquez entrenaba 10 horas al día, incluso cuando no podía mover el brazo. Había días en los que el dolor lo obligaba a detenerse, pero no a rendirse. Leía sobre neuroplasticidad para entender cómo reeducar su cerebro, hablaba con psicólogos deportivos para mantener la mente fuerte, y tomaba notas obsesivamente sobre cada pequeña sensación que aparecía en su cuerpo. No dejaba nada al azar. Estaba convencido de que si lograba dominar su mente, el cuerpo lo seguiría. Su recuperación no fue solo física, fue un ejercicio de disciplina, ciencia, mente y pasión. Lo que parecía imposible, él lo convirtió en rutina. Y así, poco a poco, sin subirse a la moto, Márquez volvió a pilotar. Primero en su cabeza. Luego, en la pista. Y cuando volvió, no lo hizo al 100%, pero su cabeza estaba más fuerte que nunca. Ahí está la esencia de Márquez. No compite contra otros, compite contra sus propios límites. Incluso rivales como Valentino Rossi y Jorge Lorenzo admitieron que Márquez tenía una fortaleza mental superior. Lorenzo lo dijo sin tapujos: no he visto nadie que soporte la presión como él. El factor. Pero hay un detalle que pocos conocen y que podría ser el verdadero secreto de Marc Márquez: su relación con el dolor. No es solo un piloto talentoso o un competidor feroz. Márquez ha desarrollado, a lo largo de su vida, una tolerancia al dolor que raya en lo inhumano. Para él, el dolor no es un enemigo a evitar, sino una herramienta a entender. No lo bloquea, lo estudia. No huye de él, convive con él. Desde muy pequeño, sus entrenamientos no se centraban únicamente en la técnica o la velocidad. Incluían algo poco habitual: simulaciones de caídas, choques, derrapes. No para alimentar el morbo, sino para enseñarle a su mente y a su cuerpo a no entrar en pánico. A conocer el impacto. A anticipar la reacción. A resistir. Así, mientras otros pilotos temen la caída, Márquez aprendió a caer. Con los años, esa preparación lo volvió casi insensible al dolor físico tal como lo experimenta la mayoría. Su umbral se elevó tanto que en más de una ocasión ha competido con huesos rotos, tendones inflamados o músculos desgarrados, y no solo terminó la carrera, sino que peleó por ganar. Para él, el dolor es una señal, sí, pero nunca una barrera. No lo frena, lo interpreta, lo adapta, lo utiliza. En otros pilotos, el dolor es un límite. En Márquez, es un dato. Una variable más dentro de la ecuación. Mientras el cuerpo manda señales de advertencia, su mente parece tener la capacidad de filtrarlas, de elegir cuáles escuchar y cuáles ignorar. Como si hubiese desarrollado un sistema propio para gestionar lo que para otros es insoportable. Sus médicos, incluso, han llegado a decir que hay algo en él difícil de explicar desde la medicina convencional. No es solo una cuestión de resistencia física, aunque esa también es extraordinaria, sino de cómo su sistema nervioso responde al trauma, a la fatiga, al agotamiento extremo. Su cuerpo parece procesar el sufrimiento físico de otra forma. Como si la mente de Márquez tuviera la capacidad de desactivar el límite natural que impide seguir adelante cuando todo duele. Y esa capacidad no solo lo hace competitivo. Lo hace temible. Porque mientras el resto corre con una parte de su mente cuidándose del daño, Márquez corre sin red. Acepta el dolor como parte del proceso, incluso como parte del premio. No hay concesiones, no hay pausas. Solo la voluntad implacable de seguir adelante, cueste lo que cueste. Quizás por eso sus caídas no lo definen, sino que lo potencian. Porque cada vez que el cuerpo se rompe, su mente se vuelve más fuerte. Y quizá ahí esté la clave. Más allá de la técnica, de la preparación o de la moto. Más allá de los circuitos, los entrenamientos y las estadísticas. La verdadera fortaleza de Marc Márquez no está solo en sus manos, ni siquiera en sus reflejos o en su habilidad sobrehumana para salvar caídas imposibles. Su fuerza más peligrosa, más indomable, está en la cabeza. Hay algo casi primitivo en su forma de competir. Una agresividad calculada, una hambre constante, como si cada carrera fuera la última. Como si en cada curva estuviera dispuesto a arriesgarlo todo, porque para él, el todo es la única manera de correr.
Es esa mentalidad obsesiva, insaciable, implacable la que lo ha hecho resistir las caídas más duras, las lesiones más complejas y las críticas más feroces. Y es esa misma mentalidad la que, incluso cuando su cuerpo le pedía parar, lo empujó a seguir soñando con volver a la cima. Marc Márquez no corre solo con músculo y reflejos. Corre con una mente que no conoce la rendición. Y quizás por eso, incluso cuando no gana, sigue siendo el piloto más temido en la parrilla. Porque no importa cuántas veces caiga, siempre hay que contar con él. Y eso, en un deporte donde el miedo y el dolor lo condicionan todo, lo convierte en una leyenda. Durante la temporada 2021, compitió con visión doble, una lesión que habría hecho abandonar a cualquiera. Pero él siguió. En 2022, con dolores constantes, volvió a subirse a la moto. Y este 2025, con todos los años encima, sigue siendo un referente porque su mente se niega a ceder. Marc Márquez no nació invencible. Se hizo invencible, a base de dolor, trabajo y una disciplina brutal que pocos estarían dispuestos a soportar. No fue un regalo, fue una construcción. Cada victoria, cada adelantamiento imposible, cada salvada milagrosa tiene detrás horas de entrenamiento, sacrificio y una resistencia mental que roza lo sobrehumano. Su talento natural es innegable, sí, pero lo que realmente lo separa del resto no es solo lo que hace sobre la moto, sino lo que está dispuesto a hacer cuando nadie lo ve. Mientras otros descansan, él entrena. Mientras otros dudan, él se convence. Ha convertido el sufrimiento en un aliado, la presión en combustible y la obsesión por mejorar en un estilo de vida. Cada caída lo ha forjado. Cada lesión lo ha enseñado. Ha tenido que reaprender a pilotar más de una vez, reconstruirse desde cero con un solo objetivo, volver a ser el mejor. Porque para Marc, la cima no es un lugar cómodo donde quedarse. Es una batalla constante. Y al final, la pregunta es inevitable: ¿Márquez es un genio natural o el fruto del trabajo más intenso que haya existido en MotoGP? Quizá la respuesta esté en el punto exacto donde ambos extremos se encuentran. Porque sí, nació con algo especial. Pero ese algo nunca habría sido suficiente sin el carácter que lo empuja a ir más allá de lo razonable, de lo lógico, incluso de lo humano. Márquez no solo ha redefinido cómo se pilota una moto. Ha redefinido lo que significa resistir, luchar y reinventarse una y otra vez. Tal vez no se trata de elegir entre talento o trabajo. Tal vez lo que lo hace único es que lleva a ambos al límite. Para muchos, su talento es incuestionable. Pero para quienes lo han visto de cerca, su verdadero secreto no está en el don, está en su obsesión. Una obsesión por la perfección que lo llevó a dominar el motociclismo moderno. Marc Márquez no nació invencible. Se hizo invencible, a base de dolor, trabajo y una disciplina brutal que pocos estarían dispuestos a soportar. No fue un regalo, fue una construcción. Cada victoria, cada adelantamiento imposible, cada salvada milagrosa tiene detrás horas de entrenamiento, sacrificio y una resistencia mental que roza lo sobrehumano. Su talento natural es innegable, sí, pero lo que realmente lo separa del resto no es solo lo que hace sobre la moto, sino lo que está dispuesto a hacer cuando nadie lo ve. Mientras otros descansan, él entrena. Mientras otros dudan, él se convence. Ha convertido el sufrimiento en un aliado, la presión en combustible y la obsesión por mejorar en un estilo de vida. Cada caída lo ha forjado. Cada lesión lo ha enseñado. Ha tenido que reaprender a pilotar más de una vez, reconstruirse desde cero con un solo objetivo: volver a ser el mejor. Porque para Marc, la cima no es un lugar cómodo donde quedarse. Es una batalla constante. Y al final, la pregunta es inevitable: ¿Márquez es un genio natural o el fruto del trabajo más intenso que haya existido en MotoGP? Quizá la respuesta esté en el punto exacto donde ambos extremos se encuentran. Porque sí, nació con algo especial. Pero ese algo nunca habría sido suficiente sin el carácter que lo empuja a ir más allá de lo razonable, de lo lógico, incluso de lo humano. Márquez no solo ha redefinido cómo se pilota una moto. Ha redefinido lo que significa resistir, luchar y reinventarse una y otra vez. Tal vez no se trata de elegir entre talento o trabajo. Tal vez lo que lo hace único es que lleva a ambos al límite. Déjame en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Marc Márquez es talento puro o producto del trabajo extremo? Me encantará leer tu opinión. Antes de irte, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos vídeos, porque aquí te revelamos lo que nadie más se atreve a contar sobre los grandes del motociclismo. Nos vemos en la próxima carrera, porque las leyendas no nacen, se forjan curva a curva.